Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les robará el aliento. Prepárense para ser transportados a un mundo de romance, magia y la inmensidad del cosmos. Si son amantes de las historias conmovedoras, de esas que se quedan grabadas en el corazón mucho después de haberlas escuchado, entonces este vídeo es para ustedes. Hablaremos de Burak y Neslihan, y de un romance que floreció bajo un manto de estrellas. ¿Listos para dejarse cautivar? Antes de empezar, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les animo de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras historias y exploraciones. Nuestra historia comienza en una noche clara, una de esas noches donde el cielo se viste de terciopelo negro salpicado de diamantes. Burak, un joven artista con alma de soñador, buscaba inspiración en la vastedad del universo. No era un artista cualquiera, sus lienzos parecían capturar la esencia misma de la luz, la melancolía de la luna, la energía vibrante de las constelaciones. Pasaba horas observando el firmamento, perdiéndose en sus misterios. Neslihan, por su parte, era una astrónoma apasionada, alguien que dedicaba su vida a descifrar los secretos que las estrellas guardaban celosamente. No solo conocía los nombres y las historias de cada punto luminoso, sino que sentía una conexión profunda con ellas, como si fueran viejas amigas. Sus caminos se cruzaron en un observatorio remoto, un lugar donde la contaminación lumínica era un mito y la bóveda celeste se desplegaba en todo su esplendor. Burak había sido invitado a dar una charla sobre la inspiración celestial en el arte, y Neslihan era una de las organizadoras. Al principio fue una conexión puramente profesional. Intercambiaron ideas sobre la representación del cosmos en el arte y la ciencia, pero pronto, algo más comenzó a surgir entre ellos. No fue un flechazo instantáneo, sino más bien un lento y hermoso amanecer. Cada encuentro o cada conversación revelaba nuevas capas de sus personalidades. Burak admiraba la inteligencia y la pasión de Neslihan, su forma de ver el universo no solo como datos y fórmulas, sino como una sinfonía cósmica. Neslihan, a su vez, quedaba fascinada por la sensibilidad de Burak, su capacidad para traducir la complejidad del universo en emociones puras y tangibles a través de su arte. Él la veía pintar el cielo con los ojos y ella lo veía pintar las emociones que el cielo despertaba. Una noche, después de una intensa sesión de observación de estrellas fugaces, se encontraron solos, bajo un cielo increíblemente despejado. La Vía Láctea se extendía como un río de luz, y las estrellas parecían palpitar con una intensidad inusual. El aire estaba cargado de una quietud reverente, solo rota por el suave susurro del viento. Burak, sintiendo la magia del momento, sacó su cuaderno de bocetos. Sin decir una palabra, comenzó a dibujar, capturando la figura de Neslihan recortada contra el telón de fondo estrellado. Neslihan, sintiéndose observada, giró la cabeza. Vio a Burak absorto en su trabajo, y una extraña mezcla de curiosidad y ternura la invadió. Cuando él terminó, le mostró el boceto. No era solo un dibujo de ella, era un retrato de su alma bajo las estrellas. Había capturado la concentración en sus ojos, la serenidad en su perfil, la profunda conexión que sentía con el universo. Fue un momento íntimo, silencioso, pero cargado de significado. A partir de esa noche su relación dio un giro. Los encuentros en el observatorio se hicieron más frecuentes, y no solo para hablar de estrellas. Empezaron a compartir cenas bajo la luz de la luna, paseos nocturnos por senderos rurales donde el cielo era el único testigo, y largas conversaciones que se extendían hasta el amanecer. Burak comenzó a pintar con una nueva inspiración. Sus obras reflejaban la calidez de Neslihan, la chispa de curiosidad en sus ojos, la forma en que su sonrisa iluminaba la noche. Y Neslihan, inspirada por Burak, comenzó a escribir poemas sobre las estrellas, poemas que hablaban de amor, de anhelo, de la fugacidad de la vida y la eternidad del universo. Hubo una noche en particular que se volvió legendaria para ellos. Habían planeado un viaje a un desierto remoto, lejos de cualquier rastro de civilización, con un solo propósito, ver una lluvia de meteoros excepcional que se esperaba. Montaron una tienda de campaña en medio de la nada, con el único horizonte siendo la arena y el cielo. A medida que la noche avanzaba, los meteoros comenzaron a caer, dejando estelas luminosas en la oscuridad. Era un espectáculo sobrecogedor, una cascada de luz divina. Burak, conmovido hasta las lágrimas, miró a Neslihan.
Ella estaba con la boca abierta, sus ojos brillaban con una emoción pura. En ese instante, bajo el torrente de estrellas fugaces, él se dio cuenta de que su amor por ella era tan vasto y profundo como el universo que ambos contemplaban. Seacer. A ella tomó su mano y mientras un meteorito especialmente brillante cruzaba el cielo, le susurró: Neslian, te amo más que a todas las estrellas del cielo. Neslian, con el corazón latiéndole desbocado, le devolvió el abrazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza, sino de pura felicidad. Y yo a ti, Burak, respondió, y yo a ti más que a todos los misterios que aún no he descubierto. Ese momento, sellado por el resplandor efímero de los meteoros, se convirtió en el corazón de su romance. Su amor no fue un amor común. Estaba impregnado de la grandeza del cosmos, de la maravilla de lo desconocido. Compartieron sueños de explorar galaxias distantes, de pintar las nebulosas con palabras, de comprender las leyes del universo a través del prisma del amor. Se convirtieron en dos almas gemelas conectadas no solo por la Tierra, sino también por el infinito. La influencia de su relación en su trabajo fue innegable. Las pinturas de Burak adquirieron una dimensión cósmica, sus lienzos se llenaron de galaxias vibrantes, de la luz de estrellas moribundas y nacientes, de la serenidad de los planetas. Sus obras se convirtieron en portales a otros mundos, invitando al espectador a reflexionar sobre su lugar en el universo. Neslian, por su parte, se convirtió en una comunicadora científica excepcional, capaz de explicar los conceptos astronómicos más complejos con una claridad y una pasión que cautivaban a todos. Sus charlas eran tan inspiradoras como las pinturas de Burak, y a menudo las acompañaba con citas poéticas que ella misma había escrito. Su romance se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba en los círculos artísticos y científicos. No era solo una historia de amor entre dos personas, sino una celebración de la conexión entre la ciencia y el arte, entre la razón y la emoción, entre lo terrenal y lo trascendental. Demostraron que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, y que la inspiración más profunda puede encontrarse en la mirada del ser amado y en la inmensidad del cielo nocturno. La belleza de su relación radicaba en su profundo respeto mutuo y en su admiración por el universo. No veían el cosmos como algo ajeno, sino como una extensión de sí mismos y de su amor. Cada estrella era un testigo silencioso de su afecto, cada constelación un mapa de sus emociones compartidas. Se inspiraban mutuamente a alcanzar nuevas alturas, tanto en sus carreras como en su crecimiento personal. Burak solía decir que Neslian era su estrella guía, la que lo iluminaba en los momentos de duda y oscuridad. Y Neslian a menudo bromeaba diciendo que el amor de Burak era como un agujero negro, que la atraía irresistiblemente y la hacía perder la noción del tiempo y el espacio. Eran dos mundos orbitando uno alrededor del otro, creando una armonía perfecta, una danza cósmica de amor. Su historia nos enseña que el romance más arrebatador no se trata solo de gestos grandiosos, sino de la profunda conexión que se crea cuando dos almas se reconocen y se celebran. Nos recuerda que la belleza está en todas partes, desde las pinceladas de un artista hasta la órbita de un planeta, y que el amor puede ser la fuerza más poderosa que nos impulse a explorar y comprender el universo que nos rodea. Burak y Neslian, bajo las estrellas, crearon una leyenda, un romance que sin duda roba el aliento. Así que, para resumir, hemos explorado la hermosa y conmovedora historia de amor entre Burak y Neslian, dos almas conectadas por su pasión por el arte y la astronomía. Vimos cómo su amor floreció bajo el manto estrellado, inspirándose mutuamente y demostrando que la ciencia y el arte, al igual que el amor, pueden llevarnos a lugares inimaginables. Su romance, nacido en la quietud del cosmos, se convirtió en una inspiración para muchos, recordándonos la belleza de las conexiones profundas y la maravilla del universo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que el amor puede inspirarse en la inmensidad del universo? Dejen sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros y siempre es un placer leerlos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha inspirado de alguna manera, por favor, háganoslo saber con un pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de historias románticas y fascinantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y narraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.